adventures of nobody move a I feel so. No other mammals would dare. One of the advantages of being Sid. John Talk to the trunk. Scrat. This summer, You don't spit out little Johnny. We'll leave. Little Johnny. Well, better than nothing. Sid, whatever you're doing, it's... I'm your baby. Thought you were a baby. Someone who loves you. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo.
Comparación con otras entregas. Película, año, tema central. Nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada. Bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo. La Era de Hielo, 3, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 4, 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 5, 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de La Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador.
Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrat jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio.
Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé. Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut;
En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas.
Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo.
Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. 2. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 3, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 4, 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 5, 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3. Introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de La Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica.
La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrat jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores.
Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada.
Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrat jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny,
Ellie, Diego, Crash y Eddie se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva.
El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de La Era de Hielo 3, El origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota.
Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción.
Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava.
Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrat jungla subterránea, La Era de Hielo, 2012, separación por deriva continental, Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo, 2016, impacto de meteorito, Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio.
La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro.
Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de La Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat,
la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo,
una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos, y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución.
La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans. Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrate jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia.
Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final. La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente. Aquí tienes un resumen de la historia de la Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios, sinopsis general. La película comienza con Scrat, la ardilla prehistórica, en su eterna persecución de una bellota. Esta vez se cruza con Scrate, una ardilla voladora que también quiere la bellota, lo que da lugar a una divertida rivalidad romántica. La manada principal, Manny y Ellie, están esperando a su primer hijo, y Manny está obsesionado con crear un entorno seguro y perfecto para su familia. Diego, el tigre dientes de sable, se siente fuera de lugar y cuestiona si ha perdido su instinto cazador. Sid, el perezoso, se siente excluido y decide adoptar 3 huevos que encuentra, sin saber que son de dinosaurio. El mundo perdido. Cuando los huevos eclosionan y nacen 3 bebés tiranosaurios, su madre aparece y se lleva a Sid, junto con sus crías, a un mundo subterráneo lleno de dinosaurios. La manada se embarca en una misión de rescate y descubre una jungla escondida bajo el hielo, habitada por criaturas que se creían extintas. Nuevos personajes. En este mundo conocen a Buck, una comadreja aventurera y algo excéntrica que vive allí y está obsesionada con cazar a Rudy, un gigantesco dinosaurio que le arrancó un ojo. Buck guía a la manada a través de los peligros de la selva para rescatar a Sid. Clímax y resolución. La historia culmina en una emocionante confrontación con Rudy y una carrera contra el tiempo para escapar de las cataratas de lava. Al final, Sid regresa sano y salvo, Manny y Ellie tienen a su bebé, y Diego decide quedarse con sus amigos, aceptando que su lugar está con la manada. Es una aventura llena de humor, acción y momentos emotivos que expanden el universo de Ice Age hacia territorios inesperados. Personajes principales: Manny, el mamut. En esta entrega, Manny está más protector que nunca porque Ellie está embarazada. Su evolución como personaje muestra cómo pasa de ser solitario a formar una familia sólida. Ellie, la mamut, es dulce, fuerte y paciente. Su embarazo es uno de los motores emocionales de la historia. Sid, el perezoso. Su deseo de ser padre lo lleva a adoptar huevos de dinosaurio, lo que desencadena toda la aventura. Su ternura y torpeza lo hacen entrañable. Diego, el tigre dientes de sable. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cree que ha perdido su instinto cazador, pero descubre que su lugar está con sus amigos. Buck, la comadreja. Un personaje nuevo y muy querido por los fans.
Vive en el mundo de los dinosaurios, es valiente, algo loco, y tiene una historia épica con Rudy, el dinosaurio gigante, Scrat y Scrat. Su historia paralela es una mezcla de comedia y romance. Scrat, obsesionado con su bellota, se ve dividido entre el amor y su preciado tesoro. Curiosidades de producción. Esta fue la primera película de la saga Ice Age que se estrenó en 3D, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva. El mundo de los dinosaurios fue inspirado en películas clásicas como Jurassic Park y en la idea de un ecosistema oculto bajo el hielo. Buck fue tan popular que se convirtió en protagonista de su propia película derivada, La Era de Hielo, Las aventuras de Buck Wild. La película fue un gran éxito de taquilla, superando los $800 millones en todo el mundo, comparación con otras entregas. Película, año, tema central, nuevos personajes, ambiente principal. La Era de Hielo, 1, 2000. Unión inesperada de la manada, Ellie, mencionada, bebé humano, Edad de Hielo, glaciares, La Era de Hielo, 2006. Derretimiento y migración, Ellie, Crash y Eddie, glaciares en deshielo, La Era de Hielo, 2009. Mundo oculto de dinosaurios, Buck, Scrat jungla subterránea, La Era de Hielo. 2012, separación por deriva continental. Piratas, Shira Océano, Islas flotantes, La Era de Hielo. 2016, impacto de meteorito. Brooke, Neil de Buck, Tyson. Espacio, meteoritos. Diferencias clave, La Era de Hielo. 3 introduce un mundo completamente nuevo, una jungla prehistórica con dinosaurios, lo que la hace visualmente más vibrante y llena de acción. Es la primera vez que la manada se enfrenta a criaturas mucho más grandes y peligrosas. Buck aporta un tono más aventurero y cómico que no estaba presente en las anteriores. Lecciones y mensajes. Familia es lo que eliges. Aunque Manny, Sid y Diego son especies muy distintas, su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Aceptar el cambio. Diego aprende que no perder su instinto no significa dejar de ser valiente, simplemente está evolucionando. Ser parte de algo más grande. Sid busca pertenencia y descubre que ser parte de la manada es más valioso que tener su propia familia de dinosaurios. Amor versus obsesión. Scrat se debate entre su amor por Scrate y su obsesión por la bellota, mostrando cómo a veces nuestras prioridades pueden confundirnos. Una aventura inesperada bajo el hielo. Todo comienza con la manada disfrutando de una vida tranquila. Manny está obsesionado con preparar todo para la llegada de su bebé con Ellie, mientras Diego se siente fuera de lugar, dudando si aún tiene lo que se necesita para ser un cazador. Sid, por su parte, se siente ignorado y anhela tener una familia propia. Un día, Sid encuentra 3 huevos misteriosos y decide adoptarlos como si fueran sus hijos. Pero cuando los huevos eclosionan, descubre que ha criado bebés dinosaurio. La madre de los pequeños aparece y se lleva a Sid al mundo subterráneo de los dinosaurios, oculto bajo el hielo. El mundo perdido y un nuevo aliado, Manny, Ellie, Diego, Crash y Eddie, se embarcan en una misión de rescate. Al llegar al mundo perdido, descubren una jungla prehistórica llena de criaturas gigantescas y peligrosas. Allí conocen a Buck, una comadreja tuerta, valiente y algo loca, que vive en ese mundo cazando a Rudy, un dinosaurio gigantesco que le arrancó el ojo. Buck se convierte en su guía, ayudándolos a sortear los peligros de ese mundo salvaje mientras buscan a Sid. El enfrentamiento final. La manada finalmente encuentra a Sid, pero deben enfrentarse a Rudy, quien los persigue sin descanso. En una batalla épica, Buck logra salvar a todos y decide quedarse en el mundo perdido, donde se siente libre y útil. Manny y Ellie tienen a su bebé, Diego decide quedarse con sus amigos y Sid aprende que no necesita tener hijos propios para ser parte de una familia. Mensaje final.
La película nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, que el cambio puede ser bueno y que incluso los más torpes pueden tener un corazón valiente.